manejo de su economía puede ser más sencillo de lo que imagina. A continuación por RPP Noticias, Ventana Económica. Ventana Económica. Muy buenas tardes, les saluda Guido Sánchez Yávar en esta nueva edición de Ventana Económica, un programa que nos ayuda a tomar decisiones para invertir, para consumir. Está relacionado a las pequeñas empresas, a los emprendimientos. Entonces, en este programa hay información útil, utilitaria, fácil de aplicar, entendible, una economía sencilla de explicar y que pueda mejorar el bienestar de las personas, de las familias, de nuestras comunidades y de nuestro país. Bien, amigos, tengo que saludar a mis colegas porque ya me siento así después de estar 8 años en la radio, en esta casa que me acogió desde hace 8 años, a mis compañeros periodistas en este día tan especial y, cómo no, saludar a nuestros colegas, los corresponsales. A ellos quiero enviarles un fuertísimo abrazo porque son ellos los que nos mantienen en conexión con el interior de nuestro país, con las noticias. Muchas veces hemos hecho enlaces relacionados a fiestas patronales, a ferias y a otros temas. A ellos, compañeros corresponsales en las ciudades del interior, un fuerte abrazo en nuestro día, el Día del Periodista. Bien, amigos, tenemos que irnos sin más presentación al desarrollo del programa y para ello nos vamos a Conociendo la Banca. Conociendo la Banca. Conociendo la Banca. ¿Cómo evito que mi empresa caiga en la práctica de lavado de activos? Para hablar de este tema estamos con el abogado especialista en Derecho Corporativo y Derecho Penal. Él es el magíster Fernando Ugaz. Fernando, buenas tardes. Un gusto saludarte, Guido, y atendiendo a todas tus preguntas, sin antes dejar de lado la oportunidad de saludar a todos los periodistas en este día y por su papel que se desempeñan para la sociedad. Muy agradecido. Claro que sí. Fernando, nos llama la atención este tema, lavado de activos. En manera sencilla para que nuestros amigos empresarios, emprendedores y el público en general pueda entender a qué se conoce o cuál es esta práctica denominada lavado de activos. Lavado de activos es el término penal que se utiliza al delito consistente en transformar un dinero que viene mal habido, producto de algún tipo de ilícito, pueden ser narcotráfico, puede ser defraudación tributaria, pueden ser algunos otros delitos incluso menores. En el caso de los agravados tenemos estos, terrorismo, drogas, etcétera, y estos dineros, productos de trata de blancas, etcétera, viene a la empresa, invierten sus recursos en la empresa y la empresa, digamos, por un no control, una no gestión, una no prevención adecuada, es que comience este dinero a licuarlo, a lavarlo y a tener una cara limpia producto de estos financiamientos. El lavado de activos definitivamente dentro de nuestra sociedad económica genera muchísimos escenarios de corrupción, correcto, y distorsiona el sistema económico. ¿Puedes ponerme un caso práctico así de algún tipo de negocio? Pongamos un tipo de negocio cualquiera que se te ocurra. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Cómo es que ingresa ese dinero, mal habido, de prácticas no necesariamente empresariales y comerciales, sino más bien de delitos? Entra a una empresa y en esta empresa de alguna manera, como bien dice su nombre, pasa una transformación y se convierte en dinero legal, ¿no es cierto? Es algo así. Bueno, existen muchísimas modalidades en la práctica que podríamos poner como ejemplo, pero tú te imaginas, Guido, que tenemos un empresario que gasta untuosas cantidades de dinero, tiene muchísimas tarjetas, celebra fiestas en algunos hoteles, reuniones sociales, se adquiere bienes, carros, inmuebles y excelente, ¿cierto? Su empresa me parece que está a todo dar. Pero de pronto observamos, producto de un análisis de auditoría, que los ingresos por los cuales ha adquirido
todo este dinero no son ingresos, correcto, que sean respaldados por algunos proveedores o por algunos inversionistas, claro. Inversionistas, acciones, sociedades que permitan pues que todos estos ingresos hayan pasado por un control, por un tamiz. De pronto esta tercera persona que se acercó para ser socio, accionista, querer invertir, inyectar a la empresa, en realidad había sido un tercero, correcto, que trata de lavar un dinero proveniente, qué sé yo, de trata de blancas, de drogas, casino, ilegal, corrupción, prostitución, drogas, etcétera. Ahora, dime, un emprendedor, un empresario, de repente hasta algunos empresarios no se dan cuenta que eso está sucediendo, que viene alguien, les ofrece, le dice voy a invertir en tu negocio, yo te doy la plata, en fin. ¿Cómo detectar eso? ¿Qué consejo le darías a un empresario? Oye, cuidado con eso, ten cuidado. ¿Cuál es el conducto regular? ¿Cómo tomar esas precauciones y prevenir que alguien se acerque y te engatuse y que use no solo tu empresa, sino a tu persona, para que pueda generar esta práctica? Bueno, es una excelente pregunta la que me haces, porque un empresario siglo XXI lo que tiene que hacer es tener una visión 180 grados, digamos, de izquierda a derecha, verificar su visión, pero esta visión legitimada en ingresos sostenibles, constantes y producto de su trabajo. ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, una contabilidad ordenada, una capacitación por parte de su personal, contador administrativo, ¿cierto? Que permite identificar cuáles son los ingresos, un seguimiento a las personas que se acercan para con la empresa, hacen negocios para con la empresa, tener un plan de inversión. Un plan de inversión que no solamente le permita observar las personas que quieren ingresar y dotar de ingresos a la empresa, sino ellos a dónde con quién se van a relacionar. No vaya a ser que sean parte de todo un corporativo, ¿cierto? Y que en ese corporativo se encuentren otros agentes que permitan licuar también dinero por este tipo de cosas. Hay que recordar que el testaferrato, o sea, los llamados cabeza de fierro, los que tratan de resistir, son empresas aparentes, de fachada, se construyen principalmente porque no les importa en muchos de los casos perder el dinero, lo que les importa es el cascarón y tener un grado de legitimidad, y por eso hacen consorcios, por eso hacen cuestiones corporativas. De tal manera me parece que todos este tipo de planes preventivos, correcto, auditorías internas que les permita también verificar, no necesariamente los gerentes, sino también los funcionarios que se encargan dentro del día a día en la labor, que puedan estar realizando algunas adquisiciones, licitaciones, y pues todo esto nos puede generar unos incrementos patrimoniales no justificados, ¿no? Correcto, Fernando, muchas gracias. Ya vamos entendiendo entonces esta práctica, cómo se puede, cómo puede utilizar el mecanismo de una pequeña empresa, de una empresa en general, para comenzar a hacer estas prácticas que no son correctas. Fernando, ¿qué te parece si invitamos a las personas que participen con las llamadas y aprovechen tu presencia acá para hacer tal vez alguna consulta? Puede haber casos, ¿no es cierto? Y para ello es muy sencillo. Pueden marcar el 212-4100, el 212-7165. Y si está en alguna ciudad del interior, por favor, llamar al 0800 13-14-0. Estamos con Fernando Ugaz, él es abogado especialista de Derecho Corporativo y Derecho Penal, con el tema cómo mi empresa no caiga en esta práctica de lavado de activos. Si usted quiere hacer una consulta, por favor, aproveche llamando, pero también puede participar en las redes sociales. Estamos presentes, por ejemplo, en el Facebook, con el nombre de Ventana Económica. Usted ingresa a Ventana Económica, hágase socio. Yo no digo fan, sino socio, porque somos socios, y una vez que somos socios puede participar haciendo sus consultas. Es un buen medio para nosotros y comunicarnos. Bien, amigos, nos vamos a ir a una pausa y regresamos. 1:16. ¿Cómo evito que mi empresa caiga en la práctica del lavado de activos, que es un delito y es un delito grave? Y bueno, nos puede llevar pues a imagínate, un empresario como todos nosotros que empezamos un emprendimiento económico, es gran esfuerzo,
es tiempo, es trabajo, es emoción, es sacrificio. Todo emprendimiento, ¿no es cierto? Yo siempre digo así, si es difícil es emprendimiento, si es fácil no es emprendimiento. Entonces, un emprendimiento difícil, imagínate que alguien que ha luchado, que ya tiene su emprendimiento, pueda venir alguien y pueda utilizar a la persona, al dueño de la empresa y a la misma empresa para estas prácticas. Entonces ya nos habías dado, Fernando, algunas recomendaciones. Una es una contabilidad transparente, un buen servicio de contabilidad, algunas auditorías. Yo lo practico en la empresa que yo dirijo, también esto regularmente. Y te comentaba que una de las prácticas que nosotros hacemos es todo por el sistema bancario. Los cheques que yo pago con cheques, todo lo que me pagan con cheques. Yo no recibo dinero. ¿De acuerdo? Eso parece ser una buena práctica también. ¿Y qué otras? Sí, mira, Guido, en realidad ese es un hábito. Ese es un hábito que hay que perennemente estar aconsejando al sistema en general, porque en el día a día estamos hablando de una altísima tasa de informalidad en el país y en la sociedad. Y no necesariamente producto de esa informalidad yo estoy lavando dinero, sino que en general yo luego cuando me dicen ¿cómo te has comprado esta casa de playa? ¿Cómo has hecho esta situación? Como no lo has bancarizado, no lo has transparentado el tema del sistema, no tienes cómo justificarlo, y de ahí viene la presunción de que el origen es ilícito cuando puede no serlo. De tal manera que cuando estemos en un proceso penal de estos, luego te van a decir que se levante el secreto económico, financiero, tributario y el tema bursátil de la bolsa de valores, y es ahí donde se va a verificar si has tenido movimientos que justifican esto o no lo has tenido. Me parece una muy buena decisión esta la que me comentas. Correcto. Ahora, el otro tema que me parece interesante también para ir conversando, y de repente ya tenemos alguna llamada, amigos, pueden llamar por favor al 212-4100, al 212-7165, y si está en alguna ciudad del interior, al 0813-14-0. Estamos hablando a partir de este tema de lavado de activos, hablando además de algunas recomendaciones que son buenas prácticas en la empresa. Un empresario responsable tiene que tener buenas prácticas, ¿no? Y ser debidamente responsable. Una de ellas es mantenga su cuenta corriente, puede tener una o dos cuentas corrientes en uno o varios bancos. Utilice siempre, yo pago más de 200 soles, todo lo que pago más de 200 soles lo hago con cheque. Y todo lo que me pagan, ¿no es cierto? La mayoría de lo que me pagan prefiero recibir en cheque, ¿no? Todo lo que yo vendo lo deposito en el banco. No agarramos nada de dinero en la empresa. Todo está transparentado y nos hacemos una auditoría anual nosotros de todas maneras, ¿no? De todas maneras, para revisar el trabajo que hace el contador también. Como no soy contador, ¿cómo verifico si todo está bien? Entonces son prácticas que tenemos que utilizarlas. Ahora, estamos hablando de ¿cuál es el peligro? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué pasa si alguien me denuncia o presume que yo estoy haciendo lavado de activos? ¿Qué debería hacer? Bueno, en principio, si a mí me denuncian por lavado de activos, si soy un empresario y me están denunciando por lavado de activos, primero identificar cuál es la fuente de la que supuestamente se dice que se origina el dinero ilícito. Esto es, si soy, digamos, un artista, ¿cierto? Últimamente se han estado escuchando noticias de este tipo, ¿correcto? Verificar de manera objetiva de cuáles son los delitos fuentes de los cuales se están hablando. Cuando hablamos de delitos fuentes es el delito origen inicial del lavado. Esto es, de repente hay una defraudación tributaria, no se está declarando, yo mismo no declaro, y eso yo estoy haciendo un autolavado. Y luego estoy adquiriendo una serie de cosas sin declarar todos mis conciertos, las reuniones, los desfiles que realizo, por ejemplo, ¿no? En otro sentido, si no existe un autolavado, sino que me están identificando que yo tengo relación con algún socio denunciado por tráfico ilícito de drogas o algo por el estilo, inmediatamente verificar en el sistema qué tipos de proceso ha tenido, si ha tenido denuncias, si han concluido estas denuncias o no, porque no existe lavado de activos si el delito originario fuente ha sido absuelto, si ha sido archivado, si ha sido ya culminado. Entonces, ¿de qué lavado me están diciendo si no hay ninguna ropa sucia que lavar? ¿Cierto? Entonces, aquí está ordenado, puede haber una sospecha, pero no un lavado de activos en el sentido del Código Penal, ¿cierto? Bien, Fernando, ya tenemos una primera llamada. ¿Qué te parece? Tomamos la primera llamada. ¿Sí? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? ¿Y cuál es su consulta? Buenas tardes, mi nombre es Edgar Sotomayor. Edgar. Quisiera consultarle lo siguiente.
hay una persona que toma una determinada área de urbanización y lo adquiere mediante una subasta pública, pero toma el terreno con un asalto prácticamente, ¿no? Se amotina un grupo de personas, toman el terreno que es del Estado, gerenciado por ENACE. Al final se hace propietario como efecto de una subasta pública y se organiza una asociación, empieza la entrega de lotes y la venta indiscriminada de lotes. Muy bien, Edgar, ya te captamos la idea, Fernando, ¿no es cierto? La idea es una persona que prácticamente invade un terreno, ¿no es cierto? Lo va a vender. Aquí hay una presunción en este tipo de actividades, una presunción, forman una asociación, comienzan a lotizar. ¿Hay una presunción de lavado de activos acá? No. Bueno, podría haber una especie de concurso de delitos, ¿no? Es posible que sea tráfico de tierras, es posible que sea usurpación de terrenos, es posible también que exista algún tipo de lavado de activos, en el sentido de que esto proviene de un sinnúmero de ventas, correcto, de ventas de terreno que han sido obtenidos de manera ilícita, producto del tema del tráfico de terrenos de carácter ilegal. Se vende 3 veces, 4 veces, 5 veces estas cosas, y pues posteriormente ya estamos viendo que existen muchas personas que luego se complican porque existen diferentes personas, en este caso, que dicen hablar sobre su propiedad, ¿no? En este caso específico podríamos quizás no estar hablando de lavado de activos, quizás sí de tráfico de terreno, curso con otros delitos, ¿no? Correcto, sí puede ser. Mira, tenemos otra llamada. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Buenas tardes, María Elena de Arequipa. María Elena, ¿cómo estás? Mire, yo quiero saber que el señor me diga, cómo configura la SUNAT lo siguiente. Supongamos que a una institución X se le da el beneficio de que no pague IGB a la SUNAT, pero se supone que es para que esa empresa, si es extranjera, por ejemplo, pueda tener mayores ventas y pueda rebajar un poco su precio y pueda tener más apertura en el mercado. Dígame, si ella me cobra IGB a mí como usuaria, como compradora de su negocio, y ella tiene un ingreso grandísimo por el IGB que está percibiendo de mi parte, ¿cómo lo configura la SUNAT? Porque si la SUNAT le está dando una exoneración, se asume que la exoneración también es para mí. Lo que debe costar 15 soles me va a cobrar 13. Muy bien. Y yo voy a comprar allí, en competencia con el país. O sea, ¿qué tipo de delito sería ese y cómo me perjudica y cómo puedo reclamar yo como usuario? Gracias. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Mira, la idea es interesantísima. Por ejemplo, una de las actividades que desarrolla mi empresa es venta de libros. Y la venta de libros en el Perú está exonerada del IGB. Pero el IGB no se exonera a la empresa, se exonera al cliente porque el IGB lo paga el cliente. Pero ¿qué pasa si yo cobro, dice la señora, que yo estoy vendiendo exonerado mi producto porque mi producto, los libros, están exonerados de IGB? ¿Qué pasa si yo comienzo a cobrar? También es un grave delito. Sí, estos son temas que tienen que ver con delitos de carácter tributario. Tributario. Correcto, el estarse quedando ese tributo no debería el cobrarlo. Correcto, y sin embargo él se apropia del mismo. Yo creo que acá podríamos estar configurando con respecto a un delito tributario. Pero este delito tributario, que incluso podría llamarse infracción tributaria, correcto, porque habría que ver el nivel y la cantidad de este recurso. Estamos hablando de 15 soles, 20 soles, 30 soles. En este caso dice que el monto es importante, ¿no? Bueno, de fuera importante, si fuera relevante. Entonces ella debería presentar una queja, algo a la SUNAT, que es la institución de la recaudación de los tributos en Perú. Y que al momento de identificar el tema del ilícito tributario, comienza la investigación para que se pueda dar el reembolso tributario, y de no cumplirse con esto hay un plazo ya que la SUNAT tiene para remitir al Ministerio Público el conocimiento del delito tributario. Hasta acá, por ejemplo, solamente tenemos un caso de delito tributario, pero no tendríamos un caso de lavado de activos. Lavado de activos, es otro tema. Muy bien, es que hay que ver la fuente. Para ver el tema de lavado de activos hay que ver de dónde viene la plata. En realidad el delito de lavado de activos es un delito de dos pasos, de dos saltos. Hay un delito previo, y producto de ese actividad ilegal que genera dinero. Y producto de ese delito previo, yo cometo delito a sabiendas que viene este dinero ilícito para yo
ingresarlo al sistema financiero y blanquearlo. Ah, perfecto. Hay dos temas acá. Muy bien, tenemos otra llamada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, me llamo Daniel. Daniel, qué gusto. Bueno, en primer lugar, felicitar el tema que han tocado el día de hoy. Y bueno, es muy importante que las empresas ahora usen el sistema financiero para todas sus operaciones. Es fundamental. Sin embargo, es posible de que en el caso de los pequeños empresarios se pueda acercar un supuesto inversionista y le diga, bueno, yo quiero ser tu socio, quiero invertir dinero en la empresa, me ha gustado cómo vienes trabajando en tu empresa y bueno, quiero entrar como socio. Muchas Perfecto. veces estas personas que quieren lavar su dinero se acercan con inversionistas a estas empresas. Y en ese caso, ya la empresa, incluso el accionista inicial, estaría entrando en el terreno de lavado de activos. Correcto, Daniel, qué buen dato. Mira, este caso, qué bonito. Dice, viene una persona, es más, yo empresario necesito un crédito y hay una persona que me ofrece el dinero, pero ese dinero está viniendo de actividad ilícita. Que no, claro, este es un prestamista informal, ¿no es cierto? No está supervisado por la banca y seguros. Nota, amigos, para saber si la empresa está, o el banco o la institución está supervisada vean en la sbs.gov.pe, ahí pueden ver cuáles son estas instituciones. Con ellas se trabaja, pero un prestamista, por ejemplo, puede estar haciendo lavado de activo. Ah, definitivamente. Estos recursos paralelos al sistema financiero, definitivamente que se convierten en fuentes originarias de origen criminógeno. De tal manera que hay que tener mucho cuidado. Existe el Facebook, existe sistemas para verificar a las personas su movimiento, sus recursos, de dónde proviene el dinero, registros públicos, registros de personas jurídicas, correcto, el sistema bancario. Hay una serie de empresas también que ofrecen sus servicios para identificar el perfil de los inversionistas en este caso. Hay que tener muchísimo cuidado porque el sistema permite identificar a la persona que recibe el dinero como el autor del lavado de activos. O sea, aquel autor no va a ser la persona que preste el dinero. El que preste el dinero será el autor del delito que está cometiendo previamente. Pero el autor del lavado de activos no es el prestamista, sino es el que recepciona el dinero y que con su empresa lo ingresa al sistema financiero. Correcto. Ojo, ese es un buen dato. Y el otro sería un cómplice para el lavado de activos y un autor para el delito tributario o el delito aduanero que haya cometido como previo, ¿no? Fernando, tenemos una llamada, pero Vamos. no te preocupes, vamos a responderle a nuestro amigo ahora después de la pausa porque el tema es bien interesante. Adelante con su llamada. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Pedro Álvarez le saluda. Pedro, dime. Le quisiera consultar al doctor sobre el tema de la piratería. Yo conozco muchos amigos que trabajan en Gamarra, patentan una marca, pero la marca lo utilizan como un escudo, ¿no? Porque lo tienen ahí la marca, pero por debajo venden marcas conocidas como Billabong, Adidas. Y yo quisiera preguntarle al doctor si eso también genera lavado de activos. Muy bien, gracias Pedro. Excelente, nos tenemos que ir a una pausa y luego regresamos. Que mi empresa caiga en el lavado de activos y estamos realmente muy interesante este tema. Gracias, Fernando, por estar aquí. Fernando Ugaz es abogado especialista en Derecho Corporativo y Derecho Penal y nos está explicando algunas modalidades. Y yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Tal vez un poco más sencillo, más asequible. Imaginemos que María es una persona que se acerca a un mercado de abasto y comienza a ofrecer créditos bastante cómodos porque efectivamente pues ninguno de los propietarios de estos puestos de abarrotes y ventas de productos agropecuarios, etcétera, está formalizado y de repente no accede al sistema formal financiero, ¿no? No accede a las cajas, a los bancos, ¿no? Entonces dicen, bueno, yo voy a recibir el préstamo de María, que es la encargada de prestar. Lo que no sabe nadie y no preguntamos es que de dónde viene ese fondo de María. Entonces María de repente está utilizando dinero, imaginemos del narcotráfico, lo presta y María le dice a todos los clientes, a todos los prestamistas, a las personas que recibieron un préstamo, le dicen, oye, en vez de pagarme a mí el préstamo que te doy, lo depositas a este número de cuenta en el banco y así yo voy a verificar que tú me estás devolviendo mi préstamo.
Esto, ¿cómo analizaríamos? Veamos el caso de María, veamos el caso de la persona que está en el puesto y que recibió el crédito y que al pagar el crédito lo va depositando en un banco a una determinada cuenta que la señora María le dijo que deposite para el pago del préstamo. Bueno, acá en este caso muy concreto, muy sencillo, diríamos que si mal conocimiento que el dinero ha venido producto de narcotráfico, el delito fuente originario sería el narcotráfico. Correcto. Acá tenemos ya el primer elemento que se estaría cumpliendo. El segundo elemento para que configure el delito de lavado de activos es que estos narcotraficantes le entregan el monto a María para que lo pueda ingresar al sistema financiero y de esta manera lavarlo, darle una cara limpia. Entonces María se convertiría en la primera autora del delito de lavado de activos, del delito previo, delito fuente, donde los anteriores son autores del delito de narcotráfico. Y entonces esta persona María, al ingresarle el dinero de esta manera informal, hace pues que este resto de personas puedan bancarizar el tema. Y desde esta perspectiva inicialmente diríamos todo está transparente, ¿cierto? Y podría en efecto meterlo al sistema. Perdón, ahora, acá Fernando, ¿qué pasa con las personas que recibieron el crédito y que cuando pagan llevan la plata al banco? ¿Ya están cometiendo algún delito ellos o no? Bueno, puede darse el caso en que las personas describan de que ellos lo han hecho sin conocimiento de que el dinero venía de drogas. De hecho, la señora María puede ser alguna vecina del barrio o puede ser alguna señora que tiene una tienda importante y que se dedica a hacer los préstamos y nadie pues sabe el origen de estos montos, ¿cierto? Y además no aparentan ser cuantiosos, porque además la división y la segmentación que esto se realice y la diversificación de los préstamos hace que nadie visualice esta situación. Pero ya en el macro uno lo puede sumar y podemos estar hablando de movimientos quizás de $100,000 mensuales o $200,000 mensuales en préstamos que estos se vienen a implementar. De tal manera que aquí viene un segundo delito con el cual normalmente concursa el tema del lavado de activos, que es el delito de asociación ilícita para delinquir. Esto es, cuando ya hay personas, porque normalmente trabajan así, yo te presto $1,000, pero además yo no vas a pagar la mensualidad tal, o no vas a devolver el monto si tú me traes a 3 personas más para darle el préstamo. Y entonces comienza el sistema a metamorfosearse de una manera y diversificarse de una manera incontrolable, y es ahí tenemos todo el abanico donde hay gente que en efecto puede no saber, pero hay gente que sí sabe y ya comienza a distorsionarse el sistema. Desde esta perspectiva podremos hablar de que haya gente que sea cómplice del delito lavado de activo de María, y habrían otros que definitivamente tendrían que ser absueltos por el desconocimiento, por lo ínfimo, digamos, del monto, lo contextualizado del monto. Y es evidente que han sido utilizados. Que han sido llevados a error, ¿no? Correcto, muy bien. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Y gracias por esperar. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? ¿Aló? Sí. Sí, ¿Aló? Y llama del departamento de La Libertad, Trujillo. Sí, cuéntame. Quería una consulta con el doctor, porque yo tengo un pequeño negocio, pero hay una empresa por internet que me está tratando de ¿cómo se llama? De que invierta dinero en su empresa, y cómo sé que esta empresa no está lavando activos con dinero. Ya, muy bien. Se llama Forex. Correcto. Mira, la pregunta es que hay una empresa que le ha escrito, o se ha comunicado con él por internet y quieren que él invierta en su empresa o al revés. En fin, ¿cómo son estas modalidades? Bueno, en principio debemos entender que una empresa puede estar sujeta a estas dos alternativas 180 grados, ¿no? O sea, personas que ven y se acercan que quieren hacer negocios con él o invertir, y también la empresa dónde invierte, con quién se junta para hacer negocios en el futuro, dependiendo de su misión que éste tenga. En ambas perspectivas debemos tener cuidado. Ahora mucho existen estos tratamientos informales y formales, digamos, y los mixtos, como son el tema de las cooperativas, y tenemos aquí casos también. Sí, el tema de la cooperativa, permíteme, Fernando, porque eso no está regulado por la Superintendencia de Banca Seguro, tengo entendido. Sí, y entonces existe un gran riesgo desde ese ángulo. Mira, sin ánimo de hacerlo complejo esta entrevista, pero quiero que les resulte de utilidad lo siguiente. ¿Cuál fue una de las razones principales por que al señor Orellana, que todo es de hecho de conocimiento público, un hombre empresario, que se como un gran empresario, ¿cierto? Uno de los elementos fue porque tiene unas cooperativas de ahorro y crédito. Y esta cooperativa de ahorro y créditos invertía
una serie de cosas. Pero esta cooperativa lo que ofrecía era dinero producto de las ventas de terrenos que se tenían imputados por usurpaciones ilegales, estafas y una serie de actos previos. De tal manera que ahí el procesamiento de criminalidad organizada y lavado de activos y el ofrecimiento de los dineros que se da por medio de estas cooperativas de apalancamiento, de financiamiento, de letras de apoyo, ¿correcto?, que permitían que otras empresas puedan ingresar incluso a licitaciones, adjudicaciones, etcétera. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cooperativas, con este tipo de agencias intermediarias, que en muchos de los casos puede traer grandes perjuicios más que soluciones, ¿no? Fernando, no sabes la cantidad de llamadas que tenemos y vamos a recibir una más. Una más, adelante, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama y cuál es su consulta? Buenas tardes, doctor. ¿Aló? Sí, adelante, ¿cuál es su consulta? Oscar Dávila, de acá de la ciudad de Puno. Quiero hacer una consulta, doctor. Tenemos una asociación integrada por varias personas queriendo tener un sitio donde hacer un negocio, un pequeño mercado. Por lo tanto, hemos hecho muchas gestiones desde hace 40 años. Hasta el momento todos los alcaldes que nos apoyaron pues se pasaron, pero se logró al fin y al cabo y tenemos una construcción que nos han dejado y desde luego eso me parece que por de hecho nos pertenece. Además tenemos pues la personería jurídica que la ley nos ¿cuál es tu consulta? En una asociación. Entonces nosotros en este momento por el actual municipio al parecer no les interesa y no quieren atendernos. ¿Tiene válido hasta qué punto esa personería jurídica? Muy bien, gracias. Bueno, esa es una asociación que está gestionando hace 40 años que le otorgue un espacio para hacer sus actividades comerciales y todavía tienen algunos problemas con el alcalde. Pero bueno, un poco que se sale del tema, pero hay que seguir haciendo la gestión, ¿no es cierto? Y organizarnos y comprar de repente, ya comprarlo y no estar esperando 40 años. Hay que comprar, hay que emprender. Bien, amigos, Fernando, ¿cómo te ubicamos? ¿Dónde te encontramos? Danos un teléfono. Realmente esta entrevista ha quedado cortísima. De repente alguien quiere hacerte una consulta. Te agradezco. Mi número de celular es el 955-654585. Mi especialidad es corporativa penal y gustosos en atenderlos y en apoyarlos. Somos un equipo de aproximadamente unos 14 abogados que brindan una visión un poco más interdisciplinaria y empresarial con respecto a estos temas, ¿no? Fernando, te agradezco muchísimo. Amigos, no se vayan porque viene Historia de Emprendedores. Como siempre, las historias de emprendedores son historias valiosas. Una pausa y regresamos.